Bienvenidos a Audiolibros Bilingües. Practica tu inglés escuchando, leyendo y disfrutando historias en 2 idiomas. Capítulo 9 de En las montañas de la locura por H. P. Lovecraft. El enigma de las esculturas decadentes. En este capítulo, los exploradores descubren túneles que podrían llevarlos a un mundo oscuro y desconocido. Sus recursos limitados y la urgencia de sus hallazgos los obligan a cambiar sus prioridades. En un laberinto subglacial lleno de esculturas antiguas, enfrentan pistas inquietantes de una presencia reciente, lo que aumenta tanto su fascinación como su terror, mientras se adentran en lo desconocido. Capítulo 9. Chapter 9. He dicho que nuestro estudio de las esculturas decadentes provocó un cambio en nuestro objetivo inmediato. I have said that our study of the decadent sculptures brought about a change in our immediate objective. Esto, por supuesto, tenía que ver con las avenidas talladas hacia el negro mundo interior, cuya existencia no habíamos conocido antes, pero que ahora estábamos ansiosos por encontrar y atravesar. This, of course, had to do with the chiseled avenues to the black inner world, of whose existence we had not known before, but which we were now eager to find and traverse. Por la escala evidente de las tallas, dedujimos que un camino en pendiente descendente de aproximadamente 1.6 kilómetros a través de cualquiera de los túneles vecinos nos llevaría al borde de los deslumbrantes acantilados sin sol alrededor del gran abismo, por cuyas laderas, mejoradas por los antiguos, conducían a la costa rocosa del océano oculto y nocturno. From the evident scale of the carvings we deduced that a steeply descending walk of about a mile through either of the neighboring tunnels would bring us to the brink of the dizzy, sunless cliffs about the great abyss, down whose side paths, improved by the old ones, led to the rocky shore of the hidden and nighted ocean. Contemplar este fabuloso golfo en la dura realidad era un atractivo que parecía imposible de resistir una vez que supimos de su existencia. Sin embargo, nos dimos cuenta de que debíamos comenzar la búsqueda de inmediato si esperábamos incluirlo en nuestro viaje actual. To behold this fabulous gulf in stark reality was a lure which seemed impossible of resistance once we knew of the thing. Yet we realized we must begin the quest at once if we expected to include it in our present trip. Eran ahora las 8 de la noche y no teníamos suficientes repuestos de baterías para permitir que nuestras linternas brillaran para siempre. It was now 8 p.m., and we had not enough battery replacements to let our torches burn on forever. Habíamos realizado tanto nuestro estudio y copia por debajo del nivel glacial que nuestro suministro de baterías había tenido al menos 5 horas de uso casi continuo, y a pesar de la fórmula especial de pilas secas, evidentemente solo serviría para unas 4 horas más, aunque al mantener una linterna sin usar, excepto en lugares especialmente interesantes o difíciles, podríamos lograr extender un margen seguro más allá de eso. We had done so much of our studying and copying below the glacial level that our battery supply had had at least 5 hours of nearly continuous use, and despite the special dry cell formula would obviously be good for only about 4 more, though by keeping one torch unused, except for especially interesting or difficult places, we might manage to eke out a safe margin beyond that. No sería recomendable estar sin luz en estas catacumbas ciclópeas, por lo tanto, para realizar el viaje al abismo debíamos renunciar a todo desciframiento mural adicional. It would not do to be without a light in these cyclopean catacombs, hence in order to make the abyss trip we must give up all further mural deciphering. Por supuesto, teníamos la intención de volver al lugar durante días, y quizás semanas de estudio intensivo y fotografía, ya que la curiosidad había superado hace mucho al horror, pero en este momento debíamos apresurarnos. Of course, we intended to revisit the place for days and perhaps weeks of intensive study and photography, curiosity having long ago gotten the better of horror, but just now we must hasten.
Nuestro suministro de papel para trazar caminos estaba lejos de ser ilimitado y éramos reacios a sacrificar cuadernos de repuesto o papel de dibujo para aumentarlo, pero decidimos dejar ir un cuaderno grande. Our supply of trailblazing paper was far from unlimited, and we were reluctant to sacrifice spare notebooks or sketching paper to augment it, but we did let one large notebook go. Si las cosas llegaban a lo peor, podríamos recurrir al picado de rocas y, por supuesto, sería posible, incluso en caso de perder realmente la dirección, trabajar hasta alcanzar la luz del día a través de uno u otro canal si se nos daba suficiente tiempo para abundantes pruebas y errores. If worst came to worst, we could resort to rock chipping, and, of course, it would be possible, even in case of really lost direction, to work up to full daylight by one channel or another if granted sufficient time for plentiful trial and error. Así que, al fin, partimos con entusiasmo en la dirección indicada del túnel más cercano. So, at last, we set off eagerly in the indicated direction of the nearest tunnel. Según las tallas de las que habíamos hecho nuestro mapa, la boca del túnel deseado no podía estar a más de 400 metros de donde estábamos. El espacio intermedio mostraba edificios que parecían sólidos y que probablemente aún eran penetrables a un nivel subglacial. According to the carvings from which we had made our map, the desired tunnel mouth could not be much more than a quarter of a mile from where we stood, the intervening space showing solid-looking buildings quite likely to be penetrable still at a subglacial level. La abertura en sí estaría en el sótano, en el ángulo más cercano a las estribaciones, de una vasta estructura de 5 puntas de naturaleza evidentemente pública y quizás ceremonial, que intentamos identificar a partir de nuestra encuesta aérea de las ruinas. The opening itself would be in the basement, on the angle nearest the foothills, of a vast 5-pointed structure of evidently public and perhaps ceremonial nature, which we tried to identify from our aerial survey of the ruins. Ninguna estructura de este tipo vino a nuestra mente mientras recordábamos nuestra huida, por lo que concluimos que sus partes superiores habían sido gravemente dañadas, o que había sido completamente destrozada en una grieta de hielo que habíamos notado. No such structure came to our minds as we recalled our flight, hence we concluded that its upper parts had been greatly damaged, or that it had been totally shattered in an ice rift we had noticed. En el último caso, el túnel probablemente resultaría estar obstruido, por lo que tendríamos que intentar con el siguiente más cercano, el que se encuentra a menos de 1 kilómetro al norte. In the latter case the tunnel would probably turn out to be choked, so that we would have to try the next nearest one, the one less than a mile to the north. El curso del río que intervenía nos impidió probar ninguno de los túneles más al sur en este viaje, y de hecho, si ambos túneles vecinos estaban obstruidos, era dudoso que nuestras baterías justificaran un intento en el siguiente hacia el norte, que se encontraba aproximadamente 1 kilómetro más allá de nuestra segunda opción. The intervening river course prevented our trying any of the more southern tunnels on this trip, and indeed, if both of the neighboring ones were choked, it was doubtful whether our batteries would warrant an attempt on the next northerly one, about a mile beyond our second choice. A medida que nos abríamos camino a través del laberinto con la ayuda de un mapa y una brújula, atravesando habitaciones y corredores en cada etapa de ruina o conservación, trepando rampas, cruzando pisos superiores y puentes y descendiendo de nuevo, encontrando puertas obstruidas y montones de escombros, apresurándonos ahora. As we threaded our dim way through the labyrinth with the aid of map and compass, traversing rooms and corridors in every stage of ruin or preservation, clambering up ramps, crossing upper floors and bridges and clambering down again, encountering choked doorways and piles of debris, hastening now. Y luego a lo largo de tramos finamente conservados y extrañamente inmaculados, tomando caminos equivocados y retrocediendo, en tales casos eliminando la huella de papel ciego que habíamos dejado, y de vez en cuando encontrando el fondo de un pozo abierto a través del cual la luz del día caía o goteaba, nos veíamos repetidamente tentados por las paredes esculpidas a lo largo de nuestra ruta.
and then along finely preserved and uncannily immaculate stretches, taking false leads and retracing our way, in such cases removing the blind paper trail we had left, and once in a while striking the bottom of an open shaft through which daylight poured or trickled down. We were repeatedly tantalized by the sculptured walls along our route. Nos habíamos abierto camino muy cerca del sitio calculado de la boca del túnel, habiendo cruzado un puente de segundo piso hacia lo que parecía ser claramente la punta de una pared puntiaguda, y descendido a un corredor en ruinas especialmente rico en esculturas decadentemente elaboradas y aparentemente rituales de trabajo tardío. We had wormed our way very close to the computed site of the tunnel's mouth, having crossed a second-story bridge to what seemed plainly the tip of a pointed wall, and descended to a ruinous corridor especially rich in decadently elaborate and apparently ritualistic sculptures of late workmanship. Cuando, alrededor de las 8:30 de la tarde, las agudas fosas nasales de Danforth nos dieron la primera pista de algo inusual. When, about 8:30 p.m., Danforth's keen young nostrils gave us the first hint of something unusual. Si hubiéramos tenido un perro con nosotros, supongo que nos habría advertido antes. If we had had a dog with us, I supposed we would have been warned before. Al principio no podíamos decir con precisión qué estaba mal con el aire que anteriormente era cristalino, pero después de unos segundos, nuestros recuerdos llegaron de manera demasiado contundente. At first we could not precisely say what was wrong with the formerly crystal pure air, but after a few seconds our memories reached only too definitely. Déjame intentar expresar la situación sin titubear. Let me try to state the thing without flinching. Había un olor, y ese olor era vagamente, sutilmente e inconfundiblemente similar a lo que nos había nauseado al abrir la tumba insana del horror que el pobre Lake había disecado. There was an odor, and that odor was vaguely, subtly, and unmistakably akin to what had nauseated us upon opening the insane grave of the horror poor Lake had dissected. Por supuesto, la revelación no fue tan clara en ese momento como suena ahora. Of course, the revelation was not as clearly cut at the time as it sounds now. Existían varias explicaciones concebibles y susurramos indecisivamente durante un buen rato. There were several conceivable explanations, and we did a good deal of indecisive whispering. Lo más importante de todo es que no retrocedimos sin investigar más, porque habiendo llegado tan lejos, éramos reacios a ser detenidos por algo menos que un desastre seguro. Most important of all, we did not retreat without further investigation, for having come this far, we were loath to be balked by anything short of certain disaster. De todos modos, lo que debíamos haber sospechado era totalmente demasiado salvaje para creer. Anyway, what we must have suspected was altogether too wild to believe. Tales cosas no sucedían en ningún mundo normal. Such things did not happen in any normal world. Probablemente fue un instinto irracional puro lo que nos hizo atenuar nuestra única linterna, ya no tentados por las esculturas decadentes y siniestras que se burlaban amenazadoramente desde las opresivas paredes, y lo que suavizó nuestro progreso a un cauteloso andar de puntillas y arrastrarnos sobre el suelo cada vez más cubierto de escombros y montones de desechos. It was probably sheer irrational instinct which made us dim our single torch, tempted no longer by the decadent and sinister sculptures that leered menacingly from the oppressive walls, and which softened our progress to a cautious tiptoeing and crawling over the increasingly littered floor and heaps of debris. Los ojos de Danforth, así como su nariz, demostraron ser mejores que los míos, pues fue él quien primero notó el aspecto extraño de los escombros después de haber pasado por muchos arcos medio ahogados que conducían a cámaras y corredores en el nivel del suelo. Danforth's eyes as well as nose proved better than mine, for it was likewise he who first noticed the queer aspect of the debris after we had passed many half-choked arches leading to chambers and corridors on the ground level.
No se veía como debería después de incontables miles de años de abandono, y cuando encendimos más luz con cautela, vimos que parecía haber una especie de huella que había sido recientemente trazada a través de ella. It did not look quite as it ought after countless thousands of years of desertion, and when we cautiously turned on more light we saw that a kind of swath seemed to have been lately tracked through it. La naturaleza irregular de esta última impedía cualquier marca definida, pero en los lugares más suaves había indicios de que se habían arrastrado objetos pesados. The irregular nature of the latter precluded any definite marks, but in the smoother places there were suggestions of the dragging of heavy objects. Una vez pensamos que había un indicio de huellas paralelas, como si de corredores se tratara. Once we thought there was a hint of parallel tracks, as if of runners. Esto fue lo que nos hizo detenernos de nuevo. This was what made us pause again. Fue durante esa pausa que captamos, simultáneamente esta vez, el otro olor que venía adelante. It was during that pause that we caught, simultaneously this time, the other odor ahead. Paradójicamente, era un olor a la vez menos aterrador y más aterrador, menos aterrador intrínsecamente, pero infinitamente aterrador en este lugar bajo las circunstancias conocidas, a menos, por supuesto, que Gedney, porque el olor era el simple y familiar de la gasolina común, la gasolina de todos los días. Paradoxically, it was both a less frightful and a more frightful odor, less frightful intrinsically, but infinitely appalling in this place under the known circumstances, unless, of course, Gedney, for the odor was the plain and familiar one of common petrol, everyday gasoline. Nuestra motivación después de eso es algo que dejaré a los psicólogos. Our motivation after that is something I will leave to psychologists. Ahora sabíamos que alguna terrible extensión de los horrores del campamento debía haber reptado hasta este lugar funerario oscurecido de los eones, por lo tanto, no podíamos dudar más de la existencia de condiciones innombrables, presentes o al menos recientes, justo adelante. We knew now that some terrible extension of the camp horrors must have crawled into this nighted burial place of the eons, hence could not doubt any longer the existence of nameless conditions, present or at least recent, just ahead. Sin embargo, al final dejamos que la pura y ardiente curiosidad, o la ansiedad, o el autohipnotismo, o pensamientos vagos de responsabilidad hacia Gedney, de lo que fuera, nos impulsaran. Yet in the end we did let sheer burning curiosity, or anxiety, or auto-hypnotism, or vague thoughts of responsibility toward Gedney, of what not, drive us on. Danforth susurró de nuevo sobre la huella que pensaba haber visto en el callejón que giraba en las ruinas de arriba y del tenue sonido musical, potencialmente de tremenda importancia a la luz del informe de disección de Lake, a pesar de su estrecha similitud con los ecos de la boca de la cueva de los Picos Ventosos, que pensaba haber oído poco después desde profundidades desconocidas. Danforth whispered again of the print he thought he had seen at the alley turning in the ruins above, and of the faint musical piping, potentially of tremendous significance in the light of Lake's dissection report, despite its close resemblance to the cave-mouth echoes of the windy peaks, which he thought he had shortly afterward half heard from unknown depths below. Yo, a mi vez, susurré sobre cómo se dejó el campamento, de lo que había desaparecido y de cómo la locura de un sobreviviente solitario podría haber concebido lo inconcebible, un viaje salvaje a través de las monstruosas montañas y un descenso a la desconocida y primitiva mampostería. I, in my turn, whispered of how the camp was left, of what had disappeared, and of how the madness of a lone survivor might have conceived the inconceivable. A wild trip across the monstrous mountains and a descent into the unknown, primal masonry. Pero no pudimos convencernos mutuamente, o incluso a nosotros mismos, de nada definitivo. But we could not convince each other, or even ourselves, of anything definite. Habíamos apagado toda luz mientras estábamos quietos, y notamos vagamente que un rayo de luz filtrada profundamente mantenía la negrura de ser absoluta. We had turned off all light as we stood still,
and vaguely noticed that a trace of deeply filtered upper daylight kept the blackness from being absolute. Habiendo comenzado automáticamente a avanzar, nos guiamos por destellos ocasionales de nuestra linterna. Having automatically begun to move ahead, we guided ourselves by occasional flashes from our torch. Los escombros disturbados formaron una impresión que no pudimos sacudir, y el olor a gasolina se intensificó. The disturbed debris formed an impression we could not shake off, and the smell of gasoline grew stronger. Cada vez más ruinas se presentaban a nuestros ojos y obstaculizaban nuestros pasos, hasta que muy pronto vimos que el camino hacia adelante estaba a punto de cesar. More and more ruin met our eyes and hampered our feet, until very soon we saw that the forward way was about to cease. Habíamos sido demasiado correctos en nuestra suposición pesimista sobre esa grieta vislumbrada desde el aire. We had been all too correct in our pessimistic guess about that rift glimpsed from the air. Nuestra búsqueda en el túnel fue ciega, y ni siquiera íbamos a poder alcanzar el sótano del cual se abría la abertura hacia el abismo. Our tunnel quest was a blind one, and we were not even going to be able to reach the basement out of which the abyssward aperture opened. La antorcha, iluminando las grotescamente talladas paredes del pasillo bloqueado en el que estábamos, mostró varias puertas en diferentes estados de obstrucción, y de una de ellas, el olor a gasolina, que casi ahogaba otro indicio de olor, llegó con especial claridad. The torch, flashing over the grotesquely carved walls of the blocked corridor in which we stood, showed several doorways in various states of obstruction, and from one of them the gasoline odor, quite submerging that other hint of odor, came with a special distinctness. A medida que mirábamos más detenidamente, vimos que sin lugar a dudas había habido una leve y reciente limpieza de escombros de esa apertura en particular. As we looked more steadily, we saw that beyond a doubt there had been a slight and recent clearing away of debris from that particular opening. Cualquiera que fuese el horror acechante, creíamos que la vía directa hacia él era ahora claramente manifiesta. Whatever the lurking horror might be, we believed the direct avenue toward it was now plainly manifest. No creo que nadie se sorprenda de que esperáramos un tiempo considerable antes de hacer cualquier movimiento adicional. I do not think anyone will wonder that we waited an appreciable time before making any further motion. Y aún así, cuando nos aventuramos dentro de ese arco negro, nuestra primera impresión fue una de anticlímax. And yet, when we did venture inside that black arch, our first impression was one of anticlimax. Porque en medio de la extensa y desordenada cripta esculpida, un cubo perfecto con lados de aproximadamente 6 metros, no quedaba ningún objeto reciente de tamaño instantáneamente discernible, de modo que miramos instintivamente, aunque en vano, en busca de una puerta más lejana. For amidst the littered expanse of that sculptured crypt, a perfect cube with sides of about 20 feet, there remained no recent object of instantly discernible size, so that we looked instinctively, though in vain, for a farther doorway. Sin embargo, en otro momento, la aguda visión de Danforth había descubierto un lugar donde los escombros del suelo habían sido perturbados. In another moment, however, Danforth's sharp vision had discovered a place where the floor debris had been disturbed. Encendimos ambas antorchas a plena potencia. We turned on both torches full strength. Aunque lo que vimos en esa luz era, en realidad, simple y trivial, no soy menos reacio a hablar de ello debido a lo que implicaba. Though what we saw in that light was actually simple and trifling, I am none the less reluctant to tell of it because of what it implied. Era un nivelado tosco de los escombros, sobre los cuales yacían varios objetos pequeños esparcidos descuidadamente, y en una esquina de los cuales debió haberse derramado una cantidad considerable de gasolina lo suficientemente reciente como para dejar un fuerte olor incluso a esta extrema altitud de superplano. It was a rough leveling of the debris, upon which several small objects lay carelessly scattered,
and at one corner of which a considerable amount of gasoline must have been spilled lately enough to leave a strong odor even at this extreme superplateau altitude. En otras palabras, no podía ser otra cosa que una especie de campamento, un campamento hecho por seres exploradores que, como nosotros, habían sido devueltos por el inesperadamente obstruido camino hacia el abismo. In other words, it could not be other than a sort of camp, a camp made by questing beings who, like us, had been turned back by the unexpectedly choked way to the abyss. Déjeme ser claro. Let me be plain. Los objetos esparcidos eran, en lo que respecta a la sustancia, todos del campamento de Lake y consistían en latas de metal tan extrañamente abiertas como las que habíamos visto en ese lugar devastado, muchas cerillas usadas, 3 libros ilustrados más o menos curiosamente manchados, una botella de tinta vacía con su cartón pictórico y... The scattered objects were, so far as substance was concerned, all from Lake's camp, and consisted of tin cans as queerly opened as those we had seen at that ravaged place, many spent matches, 3 illustrated books more or less curiously smudged, an empty ink bottle with its pictorial end. Instruccional, una pluma fuente rota, algunos fragmentos extrañamente recortados de piel y tela de tienda, una batería eléctrica usada con un folleto de instrucciones, un folleto que venía con nuestro tipo de calefactor de tienda y un puñado de papeles arrugados. Instructional carton, a broken fountain pen, some oddly snipped fragments of fur and tent cloth, a used electric battery with circular of directions, a folder that came with our type of tent heater, and a sprinkling of crumpled papers. Todo era lo suficientemente malo, pero cuando alisamos los papeles y miramos lo que había en ellos sentimos que habíamos llegado a lo peor. It was all bad enough, but when we smoothed out the papers and looked at what was on them we felt we had come to the worst. Habíamos encontrado ciertos papeles inexplicablemente manchados en el campamento que podrían habernos preparado. Sin embargo, el efecto de la vista, allí abajo en las bóvedas prehumanas de una ciudad de pesadilla, era casi demasiado para soportar. We had found certain inexplicably blotted papers at the camp which might have prepared us, yet the effect of the sight, down there in the prehuman vaults of a nightmare city, was almost too much to bear. Un loco Hedney podría haber hecho los grupos de puntos imitando a los que se encuentran en las jaboneras verdosas, así como los puntos en esos insensatos túmulos funerarios de 5 puntas podrían haber sido creados, y podría haber preparado, concebiblemente, bocetos tosco y apresurados, variando en su precisión, o en su falta de ella, que a mad Gedney might have made the groups of dots in imitation of those found on the greenish soapstones, just as the dots on those insane 5-pointed grave mounds might have been made, and he might conceivably have prepared rough, hasty sketches, varying in their accuracy, or lack of it, which esbozaban las partes vecinas de la ciudad, y trazaban el camino desde un lugar representado circularmente fuera de nuestra ruta anterior, un lugar que identificamos como una gran torre cilíndrica en las tallas y como un vasto golfo circular vislumbrado en nuestra encuesta aérea, hasta la actual estructura de 5 puntas y la boca del túnel en su interior. Outlined the neighboring parts of the city and traced the way from a circularly represented place outside our previous route, a place we identified as a great cylindrical tower in the carvings and as a vast circular gulf glimpsed in our aerial survey, to the present 5-pointed structure and the tunnel mouth therein. Él podría, repito, haber preparado tales bocetos, pues los que teníamos ante nosotros estaban claramente compilados, como los nuestros, a partir de esculturas tardías en algún lugar del laberinto glacial, aunque no de las que habíamos visto y utilizado. He might, I repeat, have prepared such sketches, for those before us were quite obviously compiled, as our own had been, from late sculptures somewhere in the glacial labyrinth, though not from the ones which we had seen and used.
Pero lo que este torpe ciego al arte nunca podría haber hecho fue ejecutar esos bocetos con una técnica extraña y segura, quizás superior, a pesar de la prisa y la negligencia, a cualquiera de las decadentes tallas de las que fueron tomadas, la técnica característica e inconfundible de los antiguos mismos en el apogeo de la ciudad muerta. But what this art-blind bungler could never have done was to execute those sketches in a strange and assured technique perhaps superior, despite haste and carelessness, to any of the decadent carvings from which they were taken, the characteristic and unmistakable technique of the old ones themselves in the dead city's heyday. Hay quienes dirán que Danforth y yo estábamos completamente locos por no huir por nuestras vidas después de eso, ya que nuestras conclusiones estaban ahora, a pesar de su locura, completamente fijas y de una naturaleza que no necesito siquiera mencionar a aquellos que han leído mi relato hasta aquí. There are those who will say Danforth and I were utterly mad not to flee for our lives after that, since our conclusions were now, notwithstanding their wildness, completely fixed, and of a nature I need not even mention to those who have read my account as far as this. Quizás estábamos locos, pues, ¿no he dicho que esos horribles picos eran montañas de locura? Perhaps we were mad, for have I not said those horrible peaks were mountains of madness? Pero creo que puedo detectar algo del mismo espíritu, aunque en una forma menos extrema, en los hombres que acechan bestias mortales a través de las junglas africanas para fotografiarlas o estudiar sus hábitos. But I think I can detect something of the same spirit, albeit in a less extreme form, in the men who stalk deadly beasts through African jungles to photograph them or study their habits. A pesar de que estábamos medio paralizados por el terror, había, sin embargo, avivada dentro de nosotros una intensa llama de asombro y curiosidad que triunfó al final. Half paralyzed with terror though we were, there was nevertheless fanned within us a blazing flame of awe and curiosity which triumphed in the end. Por supuesto, no teníamos la intención de enfrentarnos a eso o a aquellos, que sabíamos que habían estado allí, pero sentíamos que debían haber desaparecido para entonces. Of course, we did not mean to face that, or those, which we knew had been there, but we felt that they must be gone by now. Para este momento, ya habrían encontrado la otra entrada vecina al abismo y habrían pasado al interior, hacia los fragmentos de la oscuridad de la noche del pasado que pudieran estar esperándolos en el último golfo que nunca habían visto. They would by this time have found the other neighboring entrance to the abyss, and have passed within, to whatever night-black fragments of the past might await them in the ultimate gulf they had never seen. O si esa entrada también estaba bloqueada, habrían continuado hacia el norte buscando otra. Or if that entrance, too, was blocked, they would have gone on to the north seeking another. Recordamos que eran, en parte, independientes de la luz. They were, we remembered, partly independent of light. Al mirar hacia atrás en ese momento, apenas puedo recordar qué forma precisa tomaron nuestras nuevas emociones, qué cambio de objetivo inmediato fue el que agudizó tanto nuestro sentido de expectativa. Looking back to that moment, I can scarcely recall just what precise form our new emotions took, just what change of immediate objective it was that so sharpened our sense of expectancy. Ciertamente no teníamos la intención de enfrentarnos a lo que temíamos, sin embargo, no negaré que pudimos haber tenido un deseo oculto e inconsciente de espiar ciertas cosas desde algún punto de vista oculto. We certainly did not mean to face what we feared, yet I will not deny that we may have had a lurking, unconscious wish to spy certain things from some hidden vantage point. Probablemente no habíamos renunciado a nuestro fervor por vislumbrar el mismo abismo, aunque se había interpuesto un nuevo objetivo en forma de ese gran lugar circular que se mostraba en los bocetos arrugados que habíamos encontrado. Probably we had not given up our zeal to glimpse the abyss itself, though there was interposed a new goal in the form of that great circular place shown on the crumpled sketches we had found.
Lo habíamos reconocido de inmediato como una monstruosa torre cilíndrica en las tallas, pero apareciendo solo como una prodigiosa abertura redonda desde arriba. We had at once recognized it as a monstrous cylindrical tower in the carvings, but appearing only as a prodigious, round aperture from above. Algo sobre la impresionante representación, incluso en estos diagramas apresurados, nos hizo pensar que sus niveles subglaciares debían seguir siendo una característica de peculiar importancia. Something about the impressiveness of its rendering, even in these hasty diagrams, made us think that its subglacial levels must still form a feature of peculiar importance. Quizás encarnaba maravillas arquitectónicas que aún no habíamos encontrado. Perhaps it embodied architectural marvels as yet unencountered by us. Sin duda tenía una increíble antigüedad, según las esculturas en las que figuraba, siendo de hecho una de las primeras cosas construidas en la ciudad. It was certainly of incredible age, according to the sculptures in which it figured, being indeed among the first things built in the city. Sus tallas, si se preservaban, no podían ser más que altamente significativas. Its carvings, if preserved, could not but be highly significant. Además, podría formar un buen vínculo presente con el mundo superior, una ruta más corta que la que estábamos trazando con tanto cuidado, y probablemente la que habían tomado aquellos otros para descender. Moreover, it might form a good present link with the upper world, a shorter route than the one we were so carefully blazing and probably that by which those others had descended. En cualquier caso, lo que hicimos fue estudiar los terribles bocetos, que confirmaron a la perfección los nuestros y regresar por el curso indicado hacia el lugar circular, el curso que nuestros predecesores anónimos debieron haber atravesado 2 veces antes que nosotros. At any rate, the thing we did was to study the terrible sketches, which quite perfectly confirmed our own, and start back over the indicated course to the circular place, the course which our nameless predecessors must have traversed twice before us. La otra puerta vecina al abismo estaría más allá de eso. The other neighboring gate to the abyss would lie beyond that. No necesito hablar de nuestro viaje, durante el cual continuamos dejando un rastro económico de papel, ya que fue precisamente el mismo en tipo que el que habíamos seguido para llegar al callejón sin salida, excepto que tendía a adherirse más estrechamente al nivel del suelo e incluso a descender a los corredores subterráneos. I need not speak of our journey, during which we continued to leave an economical trail of paper, for it was precisely the same in kind as that by which we had reached the cul-de-sac, except that it tended to adhere more closely to the ground level and even descend to basement corridors. De vez en cuando podíamos rastrear ciertas marcas perturbadoras en los escombros o basura bajo nuestros pies y, después de haber pasado fuera del radio del olor a gasolina, fuimos nuevamente vagamente conscientes, de manera espasmódica, de ese olor más horrible y persistente. Every now and then we could trace certain disturbing marks in the debris or litter underfoot, and, after we had passed outside the radius of the gasoline scent, we were again faintly conscious, spasmodically, of that more hideous and more persistent scent. Después de que el camino se bifurcó de nuestro curso anterior, a veces dábamos a los rayos de nuestra única antorcha un barrido furtivo a lo largo de las paredes, notando en casi todos los casos las esculturas casi omnipresentes, que de hecho parecían haber formado una salida estética principal para los antiguos. After the way had branched from our former course, we sometimes gave the rays of our single torch a furtive sweep along the walls, noting in almost every case the well-nigh omnipresent sculptures, which indeed seemed to have formed a main aesthetic outlet for the old ones. Alrededor de las 9:30 de la noche, mientras atravesábamos un corredor abovedado cuyo suelo cada vez más glaciado parecía algo por debajo del nivel del suelo, y cuyo techo se hacía más bajo a medida que avanzábamos, comenzamos a ver una fuerte luz del día adelante y pudimos apagar nuestra antorcha. About 9:30 p.m., while traversing a vaulted corridor whose increasingly glaciated floor seemed somewhat below the ground level and whose roof grew lower as we advanced,
We began to see strong daylight ahead and were able to turn off our torch. Parecía que nos estábamos acercando al vasto lugar circular y que nuestra distancia del aire superior no podría ser muy grande. It appeared that we were coming to the vast, circular place, and that our distance from the upper air could not be very great. El corredor terminaba en un arco, sorprendentemente bajo para estas ruinas megalíticas, pero podíamos ver mucho a través de él incluso antes de emerger. The corridor ended in an arch, surprisingly low for these megalithic ruins, but we could see much through it even before we emerged. Más allá, se extendía un prodigioso espacio redondo, de casi 60 metros de diámetro, cubierto de escombros y que contenía muchos arcos obstruidos que correspondían al que estábamos a punto de cruzar. Beyond, there stretched a prodigious round space, fully 200 feet in diameter, strewn with debris and containing many choked archways corresponding to the one we were about to cross. Las paredes estaban, en los espacios disponibles, audazmente esculpidas en una banda espiral de proporciones heroicas, y mostraban, a pesar de la erosión destructiva causada por la apertura del lugar, un esplendor artístico muy superior a cualquier cosa que hubiéramos encontrado antes. The walls were, in available spaces, boldly sculptured into a spiral band of heroic proportions, and displayed, despite the destructive weathering caused by the openness of the spot, an artistic splendor far beyond anything we had encountered before. El suelo cubierto de escombros estaba bastante glaciarizado y supusimos que el verdadero fondo se encontraba a una profundidad considerablemente mayor. The littered floor was quite heavily glaciated, and we fancied that the true bottom lay at a considerably lower depth. Pero el objeto más destacado del lugar era la titánica rampa de piedra que, eludiendo los arcos con un giro brusco hacia el exterior en el suelo abierto, se enroscaba en espiral por la colosal pared cilíndrica como un contraparte interior de aquellas que una vez ascendían por el exterior de las monstruosas torres o zikkurats de la antigua Babilonia. But the salient object of the place was the titanic stone ramp which, eluding the archways by a sharp turn outward into the open floor, wound spirally up the stupendous cylindrical wall like an inside counterpart of those once climbing outside the monstrous towers or zikkurats of antique Babylon. Solo la rapidez de nuestro vuelo y la perspectiva que confundía el descenso con la pared interior de la torre, habían impedido que notáramos esta característica desde el aire, y así nos llevaron a buscar otra vía hacia el nivel subglacial. Only the rapidity of our flight, and the perspective which confounded the descent with the tower's inner wall, had prevented our noticing this feature from the air, and thus caused us to seek another avenue to the subglacial level. Pavodi podría haber sido capaz de decir qué tipo de ingeniería la mantenía en su lugar, pero Danforth y yo solo podíamos admirar y maravillarnos. Peabody might have been able to tell what sort of engineering held it in place, but Danforth and I could merely admire and marvel. Podíamos ver poderosos corbelos y pilares aquí y allá, pero lo que veíamos parecía inadecuado para la función que desempeñaban. We could see mighty stone corbels and pillars here and there, but what we saw seemed inadequate to the function performed. La cosa estaba excelentemente conservada hasta la parte superior de la torre, una circunstancia altamente notable considerando su exposición, y su refugio había hecho mucho para proteger las esculturas cósmicas extrañas y perturbadoras en las paredes. The thing was excellently preserved up to the present top of the tower, a highly remarkable circumstance in view of its exposure, and its shelter had done much to protect the bizarre and disturbing cosmic sculptures on the walls. Al salir a la impresionante semiluz de este fondo de cilindro monstruoso, de 50 millones de años, y sin duda la estructura más primigenia que jamás hubiera visto nuestros ojos, vimos que los lados atravesados por la rampa se elevaban vertiginosamente a una altura de 60 pies. As we stepped out into the awesome half-daylight of this monstrous cylinder bottom, 50 million years old, and without doubt the most primally ancient structure ever to meet our eyes, we saw that the ramp traverse sides stretched dizzily up to a height of fully 60 feet.
Esto, recordamos de nuestra encuesta aérea, significaba una glaciación exterior de unos 12 metros, ya que el abismo que habíamos visto desde el avión se había encontrado en la parte superior de un montículo de aproximadamente 6 metros de mampostería desmoronada, algo protegido en 3/4 partes de su circunferencia por las masivas paredes curvadas de una fila de ruinas más altas. This, we recalled from our aerial survey, meant an outside glaciation of some 40 feet, since the yawning gulf we had seen from the plane had been at the top of an approximately 20-foot mound of crumbled masonry, somewhat sheltered for 3/4 of its circumference by the massive curving walls of a line of higher ruins. Según las esculturas, la torre original había estado en el centro de una inmensa plaza circular, y había tenido quizás 150 o 200 metros de altura, con niveles de discos horizontales cerca de la cima y una fila de agujas a lo largo del borde superior. According to the sculptures, the original tower had stood in the center of an immense circular plaza, and had been perhaps 500 or 600 feet high, with tiers of horizontal discs near the top, and a row of needle-like spires along the upper rim. La mayor parte de la mampostería había caído evidentemente hacia afuera en lugar de hacia adentro, un hecho afortunado, ya que de otro modo la rampa podría haber sido destrozada y todo el interior obstruido. Most of the masonry had obviously toppled outward rather than inward, a fortunate happening, since otherwise the ramp might have been shattered and the whole interior choked. Como estaba, la rampa mostraba tristes golpes, mientras que la obstrucción era tal que todos los arcos parecían haber sido despejados a medias. As it was, the ramp showed sad battering, whilst the choking was such that all the archways seemed to have been half cleared. Solo nos tomó un momento concluir que este era, de hecho, el camino por el cual aquellos otros habían descendido y que esta sería la ruta lógica para nuestra propia ascensión, a pesar del largo rastro de papel que habíamos dejado en otro lugar. It took us only a moment to conclude that this was indeed the route by which those others had descended, and that this would be the logical route for our own ascent, despite the long trail of paper we had left elsewhere. La boca de la torre no estaba más lejos de las estribaciones y nuestro avión en espera que el gran edificio en terrazas que habíamos ingresado, y cualquier otra exploración subglacial que pudiéramos realizar en este viaje se situaría en esta región general. The tower's mouth was no farther from the foothills and our waiting plane than was the great terraced building we had entered, and any further subglacial exploration we might make on this trip would lie in this general region. Curiosamente, seguíamos pensando en posibles viajes futuros, incluso después de todo lo que habíamos visto y deducido. Oddly, we were still thinking about possible later trips, even after all we had seen and guessed. Entonces, mientras avanzábamos con cautela sobre los escombros del gran piso, apareció una vista que por el momento excluyó todos los demás asuntos. Then, as we picked our way cautiously over the debris of the great floor, there came a sight which for the time excluded all other matters. Era el orden cuidadosamente agrupado de 3 trineos en ese ángulo más lejano de la rampa, en su curso inferior y proyectado hacia afuera, que hasta entonces había estado oculto a nuestra vista. It was the neatly huddled array of 3 sledges in that farther angle of the ramp's lower and outward projecting course which had hitherto been screened from our view. Ahí estaban, los 3 trineos que faltaban del campamento de Lake, sacudidos por un uso severo que debió incluir un arrastre forzado a lo largo de grandes extensiones de mampostería y escombros sin nieve, así como mucho transporte a mano sobre lugares completamente intransitables. There they were, the 3 sledges missing from Lake's camp, shaken by a hard usage which must have included forcible dragging along great reaches of snowless masonry and debris, as well as much hand portage over utterly unnavigable places. Estaban cuidadosamente y de manera inteligente empacados y asegurados y contenían cosas notablemente familiares, la estufa de gasolina, latas de combustible, cajas de instrumentos, latas de provisiones, lonas que evidentemente estaban abultadas con libros y algunas abultadas con contenidos menos obvios, todo proveniente del equipo de Lake.
They were carefully and intelligently packed and strapped, and contained things memorably familiar enough: the gasoline stove, fuel cans, instrument cases, provision tins, tarpaulins obviously bulging with books, and some bulging with less obvious contents, everything derived from Lake's equipment. Después de lo que habíamos encontrado en esa otra habitación, estábamos en cierta medida preparados para este encuentro. After what we had found in that other room, we were in a measure prepared for this encounter. El verdadero gran impacto llegó cuando nos acercamos y deshicimos una lona, cuyos contornos nos habían inquietado de manera peculiar. The really great shock came when we stepped over and undid one tarpaulin, whose outlines had peculiarly disquieted us. Parece que otros, además de Lake, también estaban interesados en recolectar especímenes típicos, porque había dos aquí, ambos rígidamente congelados, perfectamente conservados, parchados con yeso donde se habían producido algunas heridas alrededor del cuello y envueltos con cuidado para evitar más daños. It seems that others as well as Lake had been interested in collecting typical specimens, for there were two here, both stiffly frozen, perfectly preserved, patched with adhesive plaster where some wounds around the neck had occurred, and wrapped with care to prevent further damage. Eran los cuerpos del joven Gedney y el perro desaparecido. They were the bodies of young Gedney and the missing dog. Fin del capítulo 9. End of chapter 9. What secrets lie within the ancient ruins and what happened to Gedney? Find out in the next chapter. Participate in our community by answering and commenting on any of the following questions. What change in their immediate objective do the explorers decide upon after studying the decadent sculptures? How do the explorers plan to manage their limited battery supply during their journey? What disturbing discovery do the explorers make that hints at recent activity in the ancient ruins? Thank you for visiting Audiolibros Bilingües, and please give us a like and subscribe.